Bueno, ahora vamos a hablar de la licencia por maternidad. Vamos a ver que la mujer, trabajadora, tiene derecho a una licencia por maternidad de 90 días, de acuerdo con lo que establece la ley de contrato de trabajo. El plazo de 90 días es el que establece la ley, ¿sí? Por lo cual los convenios colectivos podrían, o los convenios colectivos un acuerdo entre partes, un acuerdo individual, podría llegar a establecer un plazo superior. No habría ningún inconveniente que el plazo fuera superior con relación a la licencia por maternidad. Ahora bien, a criterio, ¿sí?, de la empleada embarazada, la misma puede optar porque gozar un periodo anterior a la fecha presunta de parto de 30 días y los 60 días restantes de la licencia con posterior al nacimiento de su hijo, o en su defecto optar por gozar 45 días antes, ¿sí? Comenzar a gozar de la fecha presunta de parto, comenzar a gozar su licencia por maternidad y concluir la misma con los 45 días posteriores al nacimiento del bebé. Ahora bien, ¿qué ocurre ante un nacimiento prematuro? ¿Sí? Bueno, ante un nacimiento prematuro vamos a imaginarnos que la mujer comenzó a cursar su licencia, solicitó 30 días anteriores a la fecha presunta del parto, solicita su licencia por maternidad. Sin embargo, al día 10, está cursando esta licencia, nace el bebé en forma prematura. En este caso, ella sigue conservando una licencia, o sea, su licencia es de 90 días en total. Cursaron 10 días, le quedan 80 días de licencia. ¿Comprenden, chicos? O sea, siempre van a tener, tiene que cumplirse 90 días. Puede ocurrir que la mujer aún no haya comenzado no haya comenzado a cursar la licencia por maternidad, ¿sí? Y que el nacimiento sea prematuro, y bueno, tendrá en ese caso 90 días íntegros para estar con su bebé, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el sentido de esta licencia? El sentido de la licencia es lograr que no exista ningún motivo, ninguna exigencia que adelante, en razón del trabajo, ¿no es cierto?, que adelante la fecha de nacimiento. Es decir, lo que busca es que la mujer esté tranquila en el último periodo de su embarazo, para que pueda concluirlo, ¿sí?, y llegar al parto en término, ¿sí? Y por otro lado, el periodo posterior al nacimiento del bebé tiene como fin lograr ese vínculo madre-hija o hijo o hija que se empieza a gestar, bueno, en realidad se comienza antes, ¿no? Pero bueno, pero se afiance ese conocimiento, tener ese conocimiento que genera el nacimiento y el vínculo que implica, ¿no es cierto? Ahora bien, nosotros, fíjense que yo les estoy diciendo 30 o 45 días antes de la fecha presunta de parto, y la posterioridad, y después la licencia restante luego del nacimiento del bebé. Ahora, ¿cómo tiene que comunicarle al empleador la trabajadora embarazada precisamente que esta es su situación? Tiene que hacerlo por un medio fehaciente. Así lo establece la ley de contrato de trabajo, por lo cual deberá cursar una carta documento. Puede cursar carta documento, puede hacerlo por medio del ministerio, más que carta documento, telegrama, perdón, mediante telegrama, que es gratuito, que es lo habitual y lo más sencillo. Y en donde ella establece o pone en conocimiento que está embarazada. ¿Qué exige también la ley de contrato de trabajo? Que se ponga a disposición del empleador un certificado de médico en donde indica cuál es el estado de la gestación de la mujer, ¿sí?, y cuál sería la fecha presunta de parto. ¿Qué hacen muchas veces? En el mismo telegrama donde comunica que está embarazada la mujer, transcribe lo que establece, lo que dice el certificado médico, para ya poner en conocimiento fehaciente del empleador cuál va a ser la fecha presunta de parto, ¿sí?, y poniendo a disposición el certificado original. Esto es para evitar cualquier medida malintencionada, en el sentido de que por ahí reciben el certificado, quizás no sellan una copia, después desconocen la recepción. Entonces, para evitar todo este tipo de maniobras, se transcribe en el mismo telegrama y se pone el original, reitero, a disposición.
También puede ocurrir que la mujer no tenga un certificado médico que dé certeza a esto que está manifestando su estado de embarazo. Entonces debe ponerse sí a disposición del empleador para que él mismo le indique su concurrencia a un médico o un obstetra, quien va a determinar si efectivamente está embarazada y cuál es el estado de su gestación y cuál sería su fecha presunta de parto. Entonces, lo que sí es que la notificación del embarazo tiene que ser por forma fehaciente. Junto con esto tenemos que presentar un certificado médico o requerir un certificado médico que indique la fecha presunta, o sea, que está efectivamente embarazada, el periodo en que se encuentra de gestación y la fecha presunta de parto. Si no tuviere este certificado médico, lo pone en conocimiento de su empleador y deberá concurrir la mujer a control médico para que indique el médico de la empresa cuál sería la fecha presunta de parto del menor. Durante el periodo en que la mujer goza de la licencia por maternidad, se le va a pagar la asignación por maternidad, en donde se asegura, ¿sí?, que la misma va a tener una retribución, que en realidad es una asignación, o sea, un pago idéntico a lo que sería su remuneración, ¿sí? O sea, si hay un aumento salarial, va a ser reflejado en la asignación. O sea, no va a haber diferencia entre lo que ella percibía estando activa a lo que ella perciba durante el periodo en el que goza su licencia por maternidad. Entonces, ¿para qué? Para que precisamente pueda disfrutar de este periodo con la tranquilidad de que no va a haber merma en sus ingresos, en su economía familiar, ¿sí? Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que a partir de la notificación que realiza la mujer al empleador de que está embarazada, pasa a tener estabilidad en su empleo, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué periodo? ¿Qué significa esta estabilidad en el empleo? Esta estabilidad en el empleo significa que si la mujer fuera despedida dentro de un periodo de 7 meses y medio antes al nacimiento del bebé o 7 meses y medio después del nacimiento del bebé, ¿sí? Reitero, porque esto es una pregunta de examen, ¿sí? 7 meses y medio antes de la fecha de nacimiento del bebé, por lo cual va a tener que presentar, o sea, el certificado médico, eso también, al momento del nacimiento del bebé se presenta, perdón, la parte del certificado de nacimiento, ¿no? Se presenta el certificado de nacimiento. Entonces, 7 meses y medio antes del nacimiento del bebé y 7 meses y medio después del nacimiento del bebé, se presume que la causa de la desvinculación de la trabajadora es en razón de su maternidad. En esto consiste la estabilidad, o sea, no puede el empleador despedirla, ¿sí? Pero como sabemos que no hay una estabilidad absoluta en la actividad privada, sino que existe la posibilidad de que haya una desvinculación, ¿sí? Inclusive hasta sin causa, ¿no es cierto? Una rescisión anterior anterior al momento en que el trabajador goza tiene la situación legal como para poder gozar de su haber jubilatorio. Esto puede ocurrir antes, una extinción en el contrato de trabajo. Entonces, este concepto de estabilidad relativa subsiste a pesar de la estabilidad de la mujer embarazada. ¿Pero qué dice la ley? Bueno, yo presumo que así invoques una causa de la desvinculación, que el motivo por el cual esta trabajadora está siendo despedida 7 meses y medio antes del nacimiento del bebé, 7 meses y medio después del nacimiento del bebé, ¿sí?, es por su maternidad. Y el empleador que quiera demostrar lo contrario, puede demostrarlo, ¿sí? Puede decir, no, en realidad hubo una causa grave que motivó la desvinculación de esta trabajadora y demostrarla, y quedará a criterio del juez si la gravedad del hecho realmente justificaba o no la desvinculación, ¿sí? Pero ya sea
con causa o sin causa, ¿sí? Una causa que no se logra probar o sin causa, esto genera que la trabajadora va a tener derecho a percibir una indemnización igual a un año de salarios, ¿sí? ¿Por qué? Es por la indemnización por maternidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esta indemnización, que como es igual a un año de salarios, son 13 salarios, ¿sí? Porque no nos olvidemos del sueldo anual complementario. Esta indemnización de 13 salarios se va a abonar además de todas las otras indemnizaciones a las que tenga derecho. Por ejemplo, indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva preaviso, integración en vez de despido, etc. ¿Sí? Al margen de todas esas indemnizaciones que le corresponden a cualquier trabajador que es despedido sin causa o con una causa no probada, en el caso de la mujer embarazada, además tiene esta indemnización agravada igual a 13 salarios. Entonces, resumiendo el tema, la mujer que notifica, la trabajadora que notifica que está embarazada, desde el momento que el empleador recibe esa notificación fehaciente, pasa a gozar de estabilidad, ¿sí? Pero, como su estabilidad sigue siendo relativa, cabe la posibilidad de un despido. Entonces, si se generara este despido, la ley presume que la causa es en razón de su maternidad, si el mismo ocurre durante el periodo de 7 meses y medio anteriores al nacimiento del bebé o 7 meses y medio posteriores al nacimiento del bebé. ¿Existe la posibilidad de que el empleador invoque una causa de despido, la pruebe y justifique? Sí, entonces en ese caso no se le deberá ningún tipo de indemnización. Pero si el empleador no logra probar una causa que justifique esta rescisión contractual durante este periodo, automáticamente la mujer tiene derecho a una indemnización agravada que es igual a un año de salarios, es decir, a 13 salarios.